de otra unidad. Vamos a ver, FIFA amenaza de suspender el fútbol y de reconocer al país en el tema del fútbol contra todo pronóstico. Decían las autoridades del INDES el día de ayer, la comisión normalizadora se mantiene, la FIFA ha dicho no, y les da hasta este día, creo, ¿no? No, el lunes. Sí, hasta el lunes en la madrugada. Para desconocer eso y que realmente manténgase vigente. Yo creo que eso la actual. Era como muy natural esperar esa situación. Aquí el problema debe resolverse desde adentro hacia afuera. Si nosotros no corregimos primero los problemas que estamos teniendo a nivel interno, que no son sencillos, difícilmente la FIFA va a estar satisfecha. Es decir, tenemos años manejándonos en un marco legal y cambiarlo de pronto había que dar, o no sé cuánto es el tiempo que se ha dado, pero quizás no haya sido el suficiente para que la FESFUT se acoplara a la nueva normativa de la Ley General de los Deportes, porque eso es lo que yo entiendo que se está exigiendo por parte del gobierno. Claro. Que no quieren, es que no quieren. Y es que, la FESFUT ya dijo que no. Sí. Pero entonces no van a... Es que ahí está el dilema, parte del dilema. Es una federación de asociaciones. Sí. Entonces se rigen a nivel nacional por una ley. De la ONG. Correcto. Pero entonces, no quieren meterse a la ley de deportes. El fútbol demuestra que en nuestro país se vuelve como la religión, más que la religión, a veces se vuelve una religión muy poderosa. Bueno, religión política y de fútbol. De que aspectos como la economía, la salud a veces se vuelven, cuando se tocan, pero este tema ha sido muy fuerte. Pero quiero también dejar dentro del panel una situación muy particular que a mí me parece curiosa respecto a la FIFA. Y cuando hablo respecto a la FIFA, porque se nota a veces el doble discurso. Está bien que diga que los países o los gobiernos no se pueden meter dentro de los procesos administrativos, y eso está claro, dentro de las reglas está claro. Pero si por ejemplo la FIFA puede eliminar sin qué ni para qué a Rusia, por ejemplo, solo porque estaban en un conflicto. Pueden eliminar a los países de la UEFA estaban en competición solo porque están en conflicto. Le puede expulsar o quitar un equipo de fútbol a un millonario ruso solo porque Rusia está en conflicto. Entonces, es como esa valoración hay que tomarla en cuenta también, solo para que vean a veces que los intereses mucho más particulares del poderío económico que hay dentro de la FIFA está claro. Sí, el INDES se hubiera quedado en una primera instancia con el aviso yo entendería, y ver qué procedía. Hasta ahí, pero es que también hay un tema de no acoplamiento a la ley. No solamente es el aviso por la administración supuestamente fraudulenta y el lavado de dinero. Claro. Es que vamos a ver, es que según la FIFA no se puede someter a la ley de deporte de El Salvador. Ajá. No puede. Y aquí es donde viene un detalle. Porque no se ha sometido en ningún país. Lo que la FIFA está haciendo es lo lógico. Antes de proceder. Ahora, pero si la comisión normalizadora, que la ley faculta al INDES hacerla para todas las federaciones. Porque para FIFA solo es la Asamblea General. Para todas las federaciones. Entonces, como la FESFUT no ha reconocido esa ley ni ha homologado sus estatutos. Es que eso es lo que falta, homologar la ley, los estatutos a la ley. Sí, pero es que eso es lo que la FIFA dice que no se puede hacer. Aquí la representante de la FIFA, de alguna manera, de la franquicia de la FIFA. Si no está en contraposición con ninguna disposición de la FIFA, no veo yo por qué no puede hacerse. ¿Qué representa El Salvador para la FIFA? Ahí está otro más. No, ¿cómo se llama? Es que entonces es que si cede con El Salvador, va a tener que ceder con todos los países del mundo. Pues. ¿Qué significa el fútbol para los salvadoreños? Y para cualquiera en el mundo. Pasión. No, bueno, pero hablemos del caso de El Salvador, que es el que está ahorita en un para problema. El mundo es pasión. Pero para El Salvador. Entonces, negocio. Sí. Pasión, negocio. Entonces, si esto va a abrirle, ya vamos a llegar a eso. También. Si esto le va a abrir un frente de guerra al gobierno con el pueblo, yo te digo, desde la política yo me sentaría a pensar, ¿verdad? Si vale la pena abrir este frente de guerra con la gente, ¿va? Con un deporte. Yo me sentaría a pensarlo. Este país tiene muchos problemas, tiene una gran deuda social en muchos aspectos. En 5 años, en 10 años incluso, si el presidente se reelige, no va a poder resolver todos los problemas de este país que datan de 200 años o más. ¿En qué se puede ayudar al fútbol? ¿Cómo lo puede hacer el gobierno, el Estado? Sin empezar a pelear, digamos, con la FIFA o con esas mafias que hay allí en los equipos de fútbol. Desde abajo. Vea, ¿lavan o no lavan dinero los clubes deportivos? ¿Quiénes a esos metan los presos? Y solo es de valorar una investigación fiscal. Solo es de valorar que desde la gestión de Juan Torres para acá, todas
todas han sido las cuestionados. Han tenido algo que han sido cuestionadas. Han sido cuestionadas. Que la FESFUT no recibe dinero del Salvador, del gobierno de El Salvador. Desde hace 5 años renunció a recibir dinero. Entonces la FESFUT le rinde cuentas, Ernesto, del dinero que recibe a la FIFA. Y la FIFA se ha dado... Por eso es que el delito de administración fraudulenta no tiene sentido de ser si se está procesando independientemente, porque el ofendido sería la FIFA. Pero el lavado de dinero es autónomo. Entonces, la FIFA se siente satisfecha, según parece, de la rendición de cuentas que le da la FESFUT. Pues sí, no hay mismo lavan dinero. Pero aquí viene el problema. Se siente satisfecha la FIFA de la rendición de cuentas, pero a los salvadoreños, ese es otro tema. La General del Salvador no les satisface. No les satisface. Por lo menos está en investigación. Por la sospecha. Pero a los salvadoreños promedio, aquel salvadoreño promedio que nos está viendo, está insatisfecho por la forma en cómo en el país se ha administrado el fútbol, porque los resultados están ahí a la vista. Es decir, se vuelve ese negocio redondo. Yo soy un desertor por eso lo decía yo. ¿Quiénes conforman la FESFUT? ¿Quiénes conforman la FESFUT? Los dueños de los equipos. Nuestro fútbol está en crisis y la ha estado desde hace años. Y lo que se quiere es mejorarla. Y muchos creen que la crisis viene por la forma en cómo se administra, y ahí está el problema. Sí, de ahí está. Muy regido puede estar por un organismo internacional como es la FIFA, pero cuando se estén cometiendo algunas ilegalidades, es obligación del Estado intervenir. La parte oficial. Son sujetos de... Aunque entiendo que eso no está en discusión. Sí, porque las personas naturales procesadas es independiente de lo que están hablando. Pero ustedes no hablan de que el INDES no puede ponerle una comisión normalizadora al fútbol. No, y lo dijimos al inicio, que la Asamblea General... No, eso es la FIFA la que tiene que nombrarle. Entonces, el problema es ese. Yo pensé el problema, como decimos allá en Oriente. No, lo que sucede es que no es que ese sea el problema. En esa arista, sí. En la arista penal, que estamos hablando de lavado de dinero, es otro piso. Sí, pero es que son dos temas diferentes. Si en este caso el INDES, como un ente rector del deporte nacional, motivar o reunirse a las comisiones y hacer que desde la Asamblea se eligiera una nueva comisión normalizadora. Si Hugo Carrillo está metido en lavado de dinero, hay que procesarlo a él y a la Junta Directiva. Y es independiente de todo el problema. Natural. Correcto, y es independiente del problema que estamos manejando. Y a los dueños de los equipos de fútbol, si lavan pisto, también hay que investigar. Quizás los controles deben intensificarse en el tema del fútbol. Entonces, los controles penales. Exacto. Entonces, pero eso que tiene que perseguirlo la Fiscalía, y que está bien que lo haga, según la FIFA, no tiene nada que ver con el desempeño del fútbol, ¿verdad? Sí. Porque lo que hay que hacer es cambiar los dirigentes. Mira, yo creo que si están lavando dinero, para terminar con la parte penal, ojalá y se siente el precedente. Y que se continúe, porque no creo que sea tampoco el único empresario que pueda hacer necesaria una investigación en tema de lavado de dinero. Y es necesario sentar el precedente, porque al final a veces lo malo, y nosotros satanizamos las leyes, la normativa internacional y todo, pero quizás el problema está en casa, porque hace falta una intensidad en los controles internos y los procesamientos de quienes deben ser procesados, porque aquí lavado de dinero hay por todas partes. Es complicado, y acordate que cuando ya te metes con la FIFA, ya te vuelve a ver la prensa internacional, la prensa deportiva internacional te vuelve a ver, y cuando tú ves los diferentes comentarios que se han hecho en todos varios países sobre lo que está pasando en El Salvador, pues todos auguran que esa comisión normalizadora que ha puesto el INDES va a tener que desaparecer, a menos que quieran que El Salvador quede fuera. Dos cosas: o el INDES triunfa porque le acepta a la FIFA la comisión normalizadora, o el INDES sale, pues eso no va a pasar, que trasquilado, porque la FIFA va a desconocer al país. Ahora viene la otra pregunta. Para la audiencia, no importa que nos quedemos fuera de FIFA, porque el fútbol salvadoreño es tan mediocre que mejor que estemos fuera, y tal vez en ese tiempo que estemos fuera nos preparamos bien o se arma bien algo de fútbol. Esa es una buena, digamos... Sería ideal, pero yo creo que nadie está dispuesto. O sea, ¿cómo no? Hay quienes en el pasado decían, miren, retirémonos de todo, 20 años y en 20 años regresamos. Sí, pero una cosa es que le digas a la FIFA, mire FIFA, yo me voy a retirar para hacer todo este proceso, y no te sanciona. Pero el primer punto es quitar la comisión normalizadora del INDES. Eso es lo que tiene que hacer el INDES.
Ese es el primer punto de la FIFA. Es que la discusión es ahí. Exactamente. Si no... Entonces, si... ¿Dónde están los implicados? Entonces, aquí va a depender lo triste es lo que sigue después. Del apoyo del pueblo. Si al pueblo está de acuerdo que el INDES mantenga la comisión normalizadora, el gobierno que la mantenga, y el pueblo va a asumir la sanción de FIFA y todos felices y contentos porque así se ha querido. Para mí es innecesario, es un absurdo político abrir un frente de batalla con el fútbol, con la afición, con los equipos. Ya estamos hablando a nivel político. Exactamente. Yo estoy haciendo una valoración política. Es un frente, es una frente de batalla innecesario. Lo que sucede es que entonces estás asumiendo que la posición del presidente del INDES es política, y yo no creo que sea política. A mí me parece que su interés, sí, lo han vuelto, bueno, lo hemos vuelto, sí, pero entonces, a mí me parece que su interés es legítimo, deportivo, y tiene buenas intenciones. Es indiscutible que este proceso se iba a dar, y se va a seguir dando por dos razones para mí clave, y lo hemos venido argumentando desde la primera prórroga. Uno es la ampliación de los tiempos para los procesos de investigación y los procesos de judicialización de estos casos. Es decir, porque si se para ahí, entonces se acortan los tiempos de los procesos, de las audiencias, y pueden perderse muchos casos de los que ya se han tomado en cuenta, por un lado. Y por el otro, el eminente actuar, sobre todo con los últimos dos sucesos que se dieron de ataques a los cuerpos de seguridad, que el proceso, o por lo menos evidencia que las pandillas siguen, aunque minimizadas, pero siguen teniendo impacto dentro de su actuar. Y creo que esas dos son las razones por las cuales se justifica que se pueda ir haciendo eso. Pues para mí es válido. Yo creo que hay una tercera razón que justifica la necesariedad del régimen, y es que hay que hacerlo todo junto y todo ya, porque los tiempos que toman la tramitología en algunas de las autorizaciones, sobre todo cuando se refiere a invasiones o a afectaciones a derechos fundamentales que tienen las personas, como por ejemplo la inviolabilidad de la morada, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, en sus tiempos normales son un poco más extensos, y por la cantidad de las personas se prolongaría más en el tiempo. Creo que hacerlo todo más pronto sí es importante, y eso lo habilita el régimen, por una parte. Por otra parte, en la parte preventiva que hablaba Juan, sí me parece que hay una situación que se debe prestar atención, y es que los niños, como se están deteniendo todos los padres y madres, y en este caso ya van a comenzar con los familiares que son colaboradores, que se han quedado extorsionando, y la gente todavía tiene mucho temor de denunciar las extorsiones. Todavía no se han terminado de empoderar, porque hay quienes han retomado el tema de las extorsiones y están amedrentando a muchas familias aún. Y yo escucho muchas versiones que a mí me parece que están revictimizando a algunas de las personas, aunque sean esposas o parientes de personas culpables aparentemente. Ciertamente algunas organizaciones están revictimizando. Yo creo que hay que seleccionar bien a quienes van a poner de voceros de sus casos, porque hay gente que se pone a contar su historia, empieza a hablar y se pone a llorar, lo suspenden, lo paran, van a hablar de otra cosa, luego empieza a hablar de nuevo y se pone a llorar. Por favor, no utilicen a esas personas como voceras, porque les están haciendo más daño. A ver, el estado de excepción va a llegar mientras haya correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, y el gobierno tiene la correlación de fuerza para aprobarlo hasta el 2024. Eso, bueno, pero también mientras sea necesario y útil. Sí, pero hasta el 2024. No solamente mientras se tengan los números. La facultad, es decir, tiene un amplio margen de 2 años, digamos, para poder resolver el problema, o dar, digamos, ya indicios de que el problema se va a resolver. Está controlado. No resolver, pero por lo menos controlado. Exactamente. Ahora, evidentemente, resolver ese problema en el país es complicado, pues. Pero el régimen yo creo que hay que prorrogarlo hasta que se finalice, por lo menos la parte de las detenciones masivas. Siempre hemos apoyado el régimen de excepción desde aquí, desde este panel, y continúo con la idea de que está bien que se haga, pero eso no exime de responsabilidades penales a los funcionarios que en esto, en el marco de este hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Es decir, en la letra de lo que escribe es que decreto, yo nada estamos afectados. Es que yo nada debo. Pero en la realidad la afectación, y quizás aquí con esto es importante, porque la afectación no es para nosotros, es para los que son responsables, los criminales, los terroristas, pero no podemos invisibilizar que hay un estigma en las zonas más vulnerables, en donde por residir allí se les está deteniendo, se les está sometiendo, correcto.
Entonces hay gente que tiene temor de ser registrado porque puede ir detenido de una forma incorrecta. Entonces yo creo que eso es real y hay que reconocerlo. Y ahí es donde reside la importancia que se le debe dar como autoridades para exigirle a todos los empleados del terreno, del territorio, tanto soldados como policías, que miren, el poder no es para abusarlo porque eventualmente hay responsabilidad y se rinde cuenta. Pero sí, para mí debe haber algo muy importante que va muy relacionado con lo que dice Tania, en el sentido que, por ejemplo, a nivel de operaciones o a nivel de algún proceso que se haga, debe estar marcado que ahí se da. Esto lo menciono para que no se puedan vincular con casos como, por ejemplo, del de San Blas, de aquel joven de 20 años que se dijo que era un operativo, que fue sacado y que de ahí fue asesinado. Es decir, una muchacha. ¿sí? O la persona transexual también, que fue muy parecido. Entonces, en ese tipo de situaciones, creo que debe estar bajo un marco de que se ha establecido una operación dentro de ese contexto. Si hay una verdadera consideración que la persona no hay una legítima defensa y que actúa en el marco de la ley, pídale el sobreseimiento, no lo sometamos a un proceso penal a la policía o al soldado que están defendiéndose su vida y la de todos los salvadoreños, pero eso no significa un cheque en blanco para asesinar. Hay que tener mucho cuidado con eso y no creer que porque estamos en el régimen de excepción, que porque tenemos una habilitación de legítima defensa, vamos a poder andar matando a diestra y siniestra sin tener ningún tipo de responsabilidad. Más ahora. Es decir, tenemos que estar midiendo constantemente, ¿es necesario el régimen? ¿Por qué? No solamente decir si es necesario, si es idóneo, si es excepcional, si es proporcional. Entonces, mientras sea necesario por los temas de agilidad procesal, de tramitología de casos, la afectación hacia la mayoría de la población yo creo que es bastante mínima, pero hay que perfeccionar los controles en cuanto a los requisitos o cuáles son los temas que están considerando para detener a personas, para evitar que sean detenidas personas que no tienen ningún tipo de vinculación. Pero entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario. ¿Es idóneo? Sí, porque no hay otro mecanismo que nos agilice de esta manera el procesamiento de tantos casos simultáneamente con un nivel de efectividad alto y eficiencia en la utilización de recursos a la vez, y además es proporcional porque el beneficio que se percibe para toda la población es mayor en relación al sacrificio individual que se está haciendo en cuanto a los derechos de estos que están siendo capturados. Yo creo que hay que hacerle ver a la población de que tal vez muchos no están de acuerdo con el término que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero el sentido de que, se pueda... Sí, se han manejado, ese es el problema. Yo lo usaba con ironía también, porque como yo no debo nada... Pues, pero en realidad el control que se puede hacer dentro de la población ahora es mucho más fácil. Este país cayó en una democracia desordenada, donde creer que vos podías hacer lo que querías era la democracia y que la libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Y aparte que se ha romantizado mucho el término democracia. Exacto, esto nos llevó a que un tipo de una moto se baje y golpea a un anciano, pues, solo porque le pudo haber rayado su motita caro, ¿verdad? Entonces, o que alguien golpee por un parqueo. Por un parqueo, que te maten por un parqueo. Entonces, esa intolerancia social, que la policía esté ahí y que haya un estado de excepción donde la gente hoy respeta al policía, ¿verdad? Porque te pueden amarrar.